Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido. Así es, vea, aunque sea estos 20 minutos y un poquito más que nos rodemos, vamos a estar juntos. ¿Cómo están ustedes, amigos? Siempre animosos, siempre alegres, siempre con esa disposición de hablar de cosas. Bueno, esta semana, como todas las semanas, estamos aquí preguntándonos ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Como siempre, si ponemos cuidado al poner atención, descubrimos que vivimos en un país donde la clase dominante, la clase poderosa, mantiene una lucha constante contra el pueblo. En semanas anteriores enfocábamos lo que es la lucha de clase, y esta semana, como todas las semanas, hemos sentido esa almágana. Dicen que se debe decir almádana. Bueno, lo importante es que ese es un pedazo de hierro que cae en contra de la clase trabajadora, de la clase sufrida. Llamémonos pues la atención sobre algunos temas de esta semana. Tratemos, queridos oyentes, de no distraernos con otros temas igualmente importantes, pero que nos puedan distraer de lo real, del entendimiento de la guerra social que nos plantea la clase dominante de este país. Queremos hacer algunas aclaraciones. Primero, no pretendemos creer que con estos enfoques ya agotamos toda la profundización que quisiéramos. Claro que quisiéramos, pero el tiempo no es así. El tiempo nos cobra. Así que esperamos que ustedes también agarren libros, agarren temas, se pregunten, discutan. En un programa de radio no se puede decir todo, aunque podemos abrir ventanas y provocar el deseo de estudio. Pero al preguntarnos qué hace el pueblo por el pueblo, ¿qué debemos hacer si nos sentimos pueblo? Porque también se dice que debemos situarnos frente a los problemas que nos toca enfrentar. Problemas, por ejemplo, sociales, convivencia humana, problemas económicos, la explotación, el robo de salarios, las privatizaciones, la imposición de monedas extranjeras, la deuda nacional con bancos extranjeros, problemas políticos que van desde lo cultural, la migración, la delincuencia, la impunidad, la corrupción, la marginación, problemas morales, religiosos, históricos. Bueno, ¿qué debemos hacer como pueblo que somos? Insisto en que pueblo somos y debemos de ser pueblo, porque muchos, y a esto voy, muchos de la clase dominante no se sienten pueblo, no quieren ser del pueblo, viven en el pueblo y viven de este pueblo, pero no son pueblo. Y no son pueblo por decisión propia y por su actitud ante los sufrimientos de esta población. No son pueblo, pero viven del pueblo y a veces hasta hablan hipócrita y cínicamente del pueblo. Bien, aunque solo abriendo ventanas, trataremos de tirar una mirada con la mayor voluntad de ingresar al problema. Sin ir más lejos, esta semana podemos hablar de lo que nos han tirado al tapete. Nos han tirado al tapete los grupos armados. Pero, por supuesto, el tema electoral tiene su propia dinámica y esto está dentro de la dinámica de lo electoral. Esto no llega ni a político, porque una campaña sucia, una campaña mentirosa y tendenciosa, manipuladora, no es política, eso es antipolítico. Bueno, queremos decir también y afirmar y aclarar que no debemos confundir elecciones con democracia. La democracia es algo estructural, algo real, algo global, integral. Las elecciones son coyunturales, transitorias, manipulables, dependen de quienes tienen el poder y las manipulan. Es poco el margen que le dejan al pueblo. No es hablando electoreramente, proselitistamente, que se habla de política. La democracia y la política son superiores a lo electorero.
La democracia depende de la organización popular. La organización es lo que da unión al pueblo, y de la unión del pueblo nace el poder popular. Las elecciones dependen de propagandas, de manipuleos. Así que no confundamos elecciones con democracia. Las elecciones son una cosa y la lucha de la democracia, la lucha popular que hace el pueblo por el pueblo, es mucho más profundo y diferente. Un pueblo unido y organizado, por supuesto, organización que trae conciencia y responsabilidad ciudadana. Eso es lo que hace que venzamos las propagandas manipuladoras, malsanas, sucias, mentirosas. Antes de hablar, pues, del ámbito electorero, debemos de resolver los previos profundos con los que nos manipulan. Por ejemplo, ¿cómo nos manipulan? Por la pobreza, por el desempleo, por la ignorancia, por la debilidad, por las enfermedades, por el consumismo, por el endeudamiento personal. Todo eso es campo de cultivo donde facilita el engaño y la manipulación. Esos llamados medios de comunicación que no comunican, difunden para confundir, son los encargados de divulgar el engaño, de presionar sobre mentes débiles y sumergidas para deformar nuestra actividad ciudadana. Por ejemplo, esta semana, entre otras cosas, cortinas de humo, nos han querido sumergir con la plática escandalosa de los grupos armados. Hablemos de los grupos armados, no le tengamos miedo a esa palabra. Algunas breves consideraciones de todo esto. Tal vez no voy a lograr por el tiempo, pero creo que es útil. Primero, sí es necesario que descubramos dónde están los grupos armados, porque todo esto nació de un acto cultural conmemorativo de la comunidad Dimas Rodríguez, donde se invita a la PNC. ¿Ustedes creen que los de Dimas Rodríguez y esos grupos armados van a ser tontos de invitar a un acto armado para que la policía, la prensa y todos lo lleguen a ver? No. Empezando por ahí. Ahí, para esa conmemoración, desde hace 16 años, llega la PNC, se invita a toda la población, llegan los medios de divulgación, nada más que los medios de difusión publican lo que les conviene. Y aquí viene la primera denuncia. Queremos denunciar al señor José Roberto Castillo Tejada, que es el candidato para alcalde del Partido Arena, que no vive en el Painal, pero él se ha encargado y él hizo todo lo posible y vino al COENA a decir que allí habían grupos armados y han dado repartiendo las fotografías. ¡Qué terrible! Es una persona calumniosa, llena de maldad. Se llama José Roberto Castillo Tejada. ¿Ustedes creen que es bueno votar para alcalde por un chambroso? Le llamamos chambroso porque no hay otra cosa que decir. Tiene una lengua malvada que es peor que una ametralladora. Miren cómo le ha echado leña al fuego. Esta divulgación de este señor lo han callado, pero es él el responsable que vino a hacer todo el plan y lo presentó al partido y a los medios, que son sus perros que ladran. Porque pues sí, también algunos no son honestos. Estos actos culturales, teatrales, pantomimas, simulacros de lo que sufrieron en la guerra. Es una forma de tener la memoria histórica. Se vienen repitiendo desde después de los acuerdos de paz en la mayoría de repoblaciones. Ahí se recuerda cómo llegaban los militares a hacer masacres. Esto es una verdad histórica, ¿se puede negar? Ahí se conmemora las barbaries que hacían los aviones, los helicópteros, la push and pull, y llegaban con los bombardeos aéreos. ¿Verdad o mentira? ¿Por qué quieren que el pueblo que lo sufrió, que tiene sus muertos, no conmemore sus muertos? Hipócritas.
como se dijo, un capitán de la policía élite, dice que, lo publica el diario Colatino, que en el febrero-marzo del 2006, en Berlín, Usulután, dice que identificaron un supuesto grupo armado. Y este señor dice, el capitán que estaba a cargo nos dijo que el señor presidente Antonio Saca dio la orden de mantener oculta la información, lo cual iba a ser difundida en su momento. Parece que hoy han tenido el momento, pero queremos aclarar qué terrible, ¿verdad? La población ha visto y se han desenmascarado. Y yo creo que están arrepentidos de haber tocado este tema, porque la población los ha visto chambrosos, insidiosos. Imagínense que el señor presidente, y es otra denuncia, en vez de ir a la gran reunión de presidentes en América del Sur, de toda Latinoamérica y del Caribe, donde discutieron el hambre, la necesidad, los problemas económicos, la seguridad continental y alimentaria, en vez de ir a esa gran reunión, se va donde el señor Bush, un presidente que se está muriendo, un presidente que ya no tiene nada que hacer. Pues dime con quién andas y te diré quién eres. Sin duda que ese es el gran sentido humano de este señor presidente. Qué terrible es que un ignorante tenga autoridad. Ignora que es más importante ir a discutir los problemas del pueblo en medio de los latinoamericanos, y se va donde un presidente que lo que ha hecho es verdaderamente hacernos daño. Bueno, ¿quién no sabe, hablando de grupos armados, quién no sabe que en este país las agencias de seguridad, ¿qué son? Son grupos armados. Hablemos de esos grupos armados. Cobran por cuidar, como hacían las mafias neoyorquinas. Y nada más que hoy lo han institucionalizado. Desde los años 30 hacían las mafiosos eso. Aquí ellos dicen que venden seguridad. Y hoy se valen del miedo al crimen organizado para cobrar y vender protección. Lo mismo hacen también las maras. Tomemos en cuenta, pues, ¿verdad?, que esos son grupos armados. ¿Por qué los han legalizado? No son militares, los mismos que iban a masacrar al pueblo allá, que hoy dirigen esas cosas. Pueblo, hablemos de grupos armados. Ya que tocaron el tema, nos dan libertad para hablar de los grupos armados que existen en El Salvador. ¿Acaso no son grupos armados los policías particulares y grupos de guardaespaldas de algunos poderosos terratenientes industriales y comerciantes que se pasean por este país con 4, 5, 10, 15 rifles de largo alcance, uso privativo de la Fuerza Armada? ¿Son grupos armados? Claro que son. ¿Por qué de eso no se habla? Porque son poderosos. ¿Acaso son balas de perfume las que tiran o algo de eso? Matan y han hecho cosas. Cuando estos señores tienen un accidente de tránsito, de tráfico, llámense como sea, son los primeros que se bajan y humillan al chocado y ahí lo dejan. Esos son grupos armados. Pueblo, hablemos de grupos armados, no le tengamos miedo, así como no le debemos de tener miedo a la lucha de clases, no le tengamos miedo a hablar de grupos armados, porque el pueblo no tiene grupos armados. ¿Quién tiene grupos armados en este país? La oligarquía, los poderosos, los políticos que siempre han vivido del pueblo, viven en medio del pueblo, pero viven del pueblo y no quieren ser pueblo. Bueno, si no, ¿dónde hay otros grupos armados? Vayamos a esas grandes residenciales de estas grandes ciudades salvadoreñas. En cada casa hay un grupo armado. Ahí tienen diversas clases de armas. Vayamos a las fábricas y a las maquilas. Ahí hay grupos armados que humillan a las mujeres de las maquilas, humillan a los trabajadores, los obligan, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me están escuchando? Pues allí nos vamos. Esos grupos realmente armados no tienen armas de juguete como las que salen ahí. Imagínense qué ridículo. Y son tan sin pena, son tan cínicos que dicen sí, son armas de juguete. Y la fotografía, y con eso nos quieren intimidar. Claro, todo eso, como dije antes, es fácil por los medios de comunicación,
por estos medios de difusión, estos medios de confusión, hablar. Ya está como enmarcado el cuadro para que estas campañas vayan y vengan. Pueblo, sigamos. ¿Acaso nosotros, pueblo por el pueblo, ignoramos que en este país existen aún grupos paramilitares amparados por esos que cantan con fuerza, que dicen en El Salvador será la tumba de los rojos? ¿No es que tienen mente armada estos señores? ¿Cómo lo cantan? No lo hemos visto en televisión. Lo cantan, lo viven, lo sueñan. Además de tener sus armas y sus grupos armados, tienen mentes y almas armadas. Condenamos pues a los grupos armados. Está bueno que el frente pida una buena investigación, pero también los del frente no nos podemos avergonzar de celebrar con honor los bombardeos que nos llegaron a hacer a las tierras sagradas de nuestros antepasados. Tenemos que celebrar con honor a nuestros muertos cuando llegaban esos militares a matar a nuestros niños. ¿Acaso es que también quieren obligar que no le contemos la historia a nuestros niños cuando son hijos ya huérfanos, donde vieron estos niños cómo los aviones llegaban a destripar, porque no se puede decir más, a pulverizar los cuerpos de aquellos campesinos que vivían en esos lugares, de esas champas, de esos ranchos de paja o de adobe, que los hacían pulverizados con aquellas bombas de racimo y de napal que llegaban a... ¿Es que quieren que también los niños olviden eso, para seguir ellos con la fuerza de su lucha de clase? Y teniendo ellos, aquí el que tiene armas son los poderosos, el pueblo no tiene armas, y por eso cuando van por ahí a desarmar, lo que se ve en los periódicos es que han encontrado 50, 60 machetes, han encontrado hasta hondillas. Dicen que les tienen miedo a los de 10 varas de hule, que hoy ya ni hule venden porque es peligroso que los campesinos se armen. Encuentran trabucos mal hechos, pistolas mohosas, a eso sí le llaman grupos armados. ¿Por qué no van a sacar una crónica de todas las armas que hay en las grandes colonias, en las haciendas, en las fábricas, en esos lugares? Bueno, ha sido interesante que los medios pues nos pongan en el terreno y en el tapete la oportunidad de que todos denunciemos donde hay grupos armados, y encontraremos que el pueblo no tiene grupos armados, que es la clase de poder el que tiene en este país los grupos armados. El tema tan llevado y divulgado pues nos hará abrir los ojos y tomar mayor conciencia y preguntarnos, ¿qué vamos a hacer, pueblo por el pueblo? ¿Tenerle miedo cuando los perros ladran, o envalentonarnos para defender la dignidad de una historia popular? Bueno, esta misma razón debemos de prepararnos ante el escandaloso, ida del señor presidente a decir allá en el exterior que aquí tenemos tantas cosas, pero no hablan de que la harina del pan anda mal, de la masa del maíz, el arroz, los frijoles, la electricidad, el precio del pasaje, todo subió porque el petróleo subió, pero no le han querido bajar a nada. Bueno, y nos dicen que nos van a dar para la Navidad el 8%. ¡Qué terrible! Bueno, muchas gracias. Ha sido aquí, me están diciendo que entra otra vez por ahí. Nos vemos el viernes y sigamos hablando de no le tengamos miedo al tema, de los grupos armados, porque hay muchos, pero están en manos del poder constituido y en los bancos más.